Porque tenemos un mandamiento de la Biblia que dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aprendimos que la iglesia es cada uno de nosotros aquí presente. Cada creyente de Cristo forma la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. En ese cuerpo hay órganos que tienen una función específica. Cada órgano hace la función que tiene que hacer en el cuerpo. En la iglesia hay miembros que tienen dones específicos con una función específica y la tienen que poner a trabajar. ¿Para qué? Si el cuerpo, si los órganos en el cuerpo funcionan bien, el cuerpo está bien. Si los miembros de la iglesia ejercen el don que Dios les ha dado, entonces ese cuerpo va a funcionar, esa iglesia va a funcionar de manera correcta. Bien, Efesios 4:11 dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Son los 5 dones de ministerio que hemos venido estudiando. Hemos estudiado los apóstoles. Dijimos que hay 2 tipos de apóstoles. 12 apóstoles singulares que nunca jamás se van a volver a repetir. Que son aquellos que vieron a Jesús cuando se bautizó. Lo vieron predicar, lo vieron morir, lo vieron resucitar y lo vieron ir al cielo. Solo 12 apóstoles y no van a haber más apóstoles en esa categoría. No importa que hoy muchos se ponen o se llamen apóstoles y se hagan iguales a estos apóstoles. Esos no son verdaderos apóstoles. El apóstol de hoy en día es aquel que es llamado misionero. Porque apóstol quiere decir enviado lejos para llevar la salvación a otros lugares donde no hay salvación, donde no hay evangelio. Entonces los apóstoles de hoy en día son personas sencillas, humildes, que están dispuestas a exponer su vida, su cuerpo, su integridad e ir a comunidades donde el evangelio aún no ha sido predicado, a llevar las nuevas de salvación. Esos son los misioneros, los apóstoles de hoy en día. Pero también estudiamos los profetas. Y los profetas, dijimos que también hay 2 tipos de profetas. Que la palabra profeta significa que es una persona que puede predecir el futuro. Puede decir lo que va a suceder en el futuro que aún no ha llegado. Pero también la palabra profeta significa alguien que proclama el mensaje de Dios a la congregación. Dijimos que los profetas en el Antiguo Testamento y en el libro de Hechos fueron utilizados porque la Biblia que hoy tenemos no había sido terminada ni compilada. Entonces Dios necesitaba revelarse por medio de los profetas. Podían predecir el futuro y podían hablar el mensaje de Dios a la congregación, a la gente. Pero que hoy en día un profeta es aquel que agarra la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis y predica y proclama el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. De manera que aquel profeta de hoy en día agarra la Biblia, elabora un sermón, elabora un mensaje y está proclamándole a la gente el mensaje de Dios para el tiempo de hoy en día. Ese tipo de profetas aún sigue vigente. De manera que les hacía el llamado a estar atentos a personas que se autodenominan profetas y dicen: Dios me ha dicho, o yo hablo porque Dios ha dicho esto. Y pueda que sean profetas que están mintiendo. Si la Biblia no dice algo, tal profeta es mentiroso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a cada palabra le tenemos que aplicar la plomada de la palabra de Dios. Si está de Génesis a Apocalipsis, lo que se está hablando es profecía de Dios. Pero si lo que no está
Si no está en la Biblia lo que se está diciendo, esa persona está mintiendo. De tal manera que hoy hay profetas, cuando se paran y exponen la palabra de Dios escrita a la congregación. Pues el tercer don de ministerio que encontramos allí es el don de evangelista. ¿Quién es un evangelista? Es alguien que anuncia las buenas noticias de Dios al mundo. ¿Saben quién es un evangelista? Es aquel que anuncia las buenas nuevas de Dios al mundo. El evangelista tiene una cualidad bien importante. Tiene un deseo, oigan esto, ferviente por proclamar el mensaje de salvación al mundo, para que otros sean salvos. Está lleno de compasión por las almas. Amén. El don de evangelista es una persona que constantemente está predicando el evangelio de Dios. Él está desesperado. Él se angustia cuando ve que miles y miles de personas están caminando hacia el infierno. Él está preocupado por las almas. ¿Cuántos conocen ese tipo de personas que tienen ese don? Están desesperados por exponerles. Se sientan en un bus y ven a alguien y comienzan a hablarle de Cristo. Van en la calle y comienzan a hablar de Cristo. Están en el trabajo y comienzan a predicar de salvación. Toda su vida es un ferviente deseo de comunicar el evangelio de salvación a otros. Se desesperan. En la Biblia hay un hombre que se llama Felipe, en el libro de Hechos, que tenía una desesperación por comunicar el evangelio de Cristo a otras personas. Él estaba deseoso de llevar a otras personas el mensaje de salvación. Esas personas tienen el don de evangelismo. ¿Saben una cosa? Le dijimos que en la iglesia no hay nadie que no sea importante y no hay nadie que no sea útil al cuerpo. Y aquí, dentro de los poquitos que estamos aquí, podemos identificarnos con este don. Por ejemplo, Araceli tiene el don de evangelista. ¿Quién es la que anda tocando puertas por todos lados para que vengan a esta reunión? ¿Cuántos me han visto a mí ir a tocar puertas? ¿Verdad que no? Pero Araceli se levanta de aquí y está desesperada porque quiere que otros escuchen el mensaje de Dios para acá. Entonces, nosotros pudiéramos menospreciar a una persona por cómo se ve, por cómo viste, por cómo habla, pero para Dios todos somos importantes. Amén. Entonces, ella tiene un don, siente una carga, siente un deseo porque otros conozcan el evangelio. Ese es el evangelista. El evangelista no está muy enfocado en un grupo de personas, no está muy enfocado en estar constantemente en la iglesia predicando o enseñando. Pueda que lo haga, pero su énfasis está afuera de la iglesia. Su énfasis está en el mundo. Su énfasis está allá donde la gente se está perdiendo. Su énfasis está afuera de las cuatro paredes de la iglesia, llamando a la gente que está caminando hacia el infierno para que sean salvos de la condenación. El evangelista siente aquella compasión que sintió Jesús cuando vio a la gente. Y dice que Jesús dijo: ¿cómo veo a la gente caminando? Dice, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor le dolió en su corazón ver a esa gente de esa forma. De igual manera el evangelista, cuando ve el mundo perdido, cuando ve el mundo lleno de pecado, cuando ve cantidad de lo horroroso de este mundo, se siente cargado por predicar el evangelio de las buenas de salvación. Amén. Es una persona apasionada con salvar las almas. Gloria a Dios. Amén. También ese don lo tiene mi mamá. Ha pasado por la línea férrea invitando a la gente, llevando el mensaje de salvación. Es importante que ese don se desarrolle dentro de una iglesia. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es sencillo. 1 Corintios 15:14 nos dice cuál es el evangelio. Hoy lo vamos a revisar. 1 Corintios 15:14 nos dice de qué se trata el evangelio. ¿Cuál es el mensaje principal del evangelista? Está en 1 Corintios 15,
14, miren lo que dice. El sermón del evangelista es este. Primera de Corintios, ¿qué les dije? 15, 14. Y si Cristo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos ya Juan. No, pero no es ese versículo que les iba a citar, donde dice que Cristo murió conforme a las Escrituras. Ahí mismo. Primera de Corintios 15, 14. Sí, ahí mismo es. Pero, Porque este es el Evangelio, dice ahí el texto, pero si me ha... sí, ahí es. Aquí está. Aquí está. En Primera de Corintios 15, versículo 3. Miren, este es el mensaje central del evangelista. Esto es lo que él predica, siempre. Primera de Corintios 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oigan esto es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y segundo lo que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje central de un evangelista es que Cristo, dígalo conmigo, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El sermón principal de un evangelista va a ser el mismo siempre. Siempre le va a decir al mundo, Cristo murió por el pecado del hombre, Cristo fue sepultado por el hombre y Cristo resucitó. Y por eso es que todos pueden ser salvos por la fe. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelista no va a estar preocupado por elaborar un sermón donde hable las mil maravillas. No le interesa hablar de tecnología, hablar de esto, hablar de lo otro. No, el evangelista está interesado en que la gente entienda que somos pecadores y que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, que era necesario que Dios, hecho hombre, pagara el pecado que todos debíamos pagar. Y que ahora Él, al pagar el pecado, Él ofrece la salvación para que la gente, para que nosotros, por su gracia y por la fe, seamos salvos. ¿Cómo conoce usted a un evangelista? Solo eso lo van a andar oyendo hablar. Cristo murió por nuestros pecados. Tú eres pecador. Necesitas ser salvo. Necesitas escapar del infierno. Necesitas escapar de la condenación. Necesitas escapar del fuego eterno. Cristo te ama. Ven al Señor. Cristo te ama. Ven al Señor. Acepta a Cristo como tu Salvador. Pon tu fe en el Señor. Un evangelista va a andar hablando y requete hablando el mismo mensaje de salvación. Porque no hay otra forma para ser salvo. O sea que él no puede hacer un sermón hoy diferente. Solo hay una forma para ser salvo, y es poniendo nuestra fe en el sacrificio salvador de Jesús. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Por qué somos salvos? Porque hemos puesto la fe en Cristo Jesús. También nosotros, aunque no seamos evangelistas, tenemos el llamado a evangelizar. Cada cristiano, aunque no tenga el don en específico, tiene la obligación también de proclamar el mensaje de Dios a su comunidad. El siguiente don que vamos a estudiar es el don de pastor. Amén. ¿Saben? Del don de pastor es el que más se habla en la Biblia. Hay un montón de cartas, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, que fueron dirigidas específicamente para regular el don de ministerio llamado pastor. Dios ha utilizado este don de manera específica y de manera amplia, porque es el de los más dones que se repiten, ¿verdad? Siempre en la iglesia tiene que haber un pastor. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es dice Primera de Pedro 5:2?
Primera de Pedro 5:2. Miren lo que dice. Primera de Pedro 5:2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oigan esto, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidad, miren lo que tiene que hacer el pastor. Apacentar es dar de comer. Dar de comer, apacentar es dar de comer. Miren lo que tiene que hacer un pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Miren lo otro que tiene que hacer. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es la principal función de un pastor? El objetivo principal de un pastor es eliminar la ignorancia. Un pastor está obligado, un pastor está llamado a enseñar la palabra de Dios. Amén. Una de las funciones que un pastor debe tener, y si no la tiene, no es pastor, es que debe enseñar la palabra de Dios. Dice que los apóstoles la iglesia estaba creciendo, y los apóstoles estaban tan ocupados en servir a las mesas, en colaborar en un montón de cosas, y ellos dijeron: no hemos sido llamados nosotros a esto. Nuestra principal función es enseñar la palabra de Dios. Amén. Un pastor que es pastor debe saber que su primera obligación es enseñar la palabra de Dios a su iglesia. Amén. Un pastor debe enseñar la palabra de Dios a su iglesia. Debe desatar la ignorancia. Debe desatar la ignorancia bíblica. Debe estar interesado en que cada miembro de su iglesia conozca la doctrina de Jesucristo. Amén. Un pastor debe fundamentar a su congregación en la palabra de Dios. Pero hay otras funciones. Mire, un pastor ama a sus ovejas. Cristo dice que un buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que el pastor debe estar interesado en la salud física, en la salud emocional y en la salud espiritual de su congregación. Un pastor debe enseñar la palabra de Dios. Y un pastor también debe formar líderes y lideresas. Un pastor tiene la obligación de buscar jóvenes, de buscar personas a las cuales encomendarles también el evangelio. Un pastor tiene la obligación de aconsejar y guiar a sus ovejas. Un pastor, en términos sencillos, un pastor debe cuidar y administrar el rebaño, a las ovejas que Dios le ha mandado que cuide. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Que muchos pastores están comiendo la lana de las ovejas. Y Dios los ha mandado a cuidar las ovejas, a proteger a los corderitos. Pero muchos pastores están arrancándole la lana, dejando pelonas y peladas a las ovejas, y no como su función les manda, que es enseñar la palabra de Dios, cuidar a su congregación, proteger a su congregación, ayudar a su congregación, guiar a su congregación, dar fuerza espiritual a su congregación y hacer que cada miembro de su iglesia esté firmemente solidificado en la
palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la función del pastor? ¿Qué tiene que hacer? Cuidar a su grey, apacentar a su grey. Y Pablo les dice, no como que tienen señorío, es decir, el pastor no es el que anda dando órdenes o creyéndose más que las ovejas, es el servidor de las ovejas. Y el pastor es un servidor, contrario a lo que se ve ahora, que el pastor quiere ser servido, pero no, el pastor es un servidor de las ovejas. Debe cuidar y estar preocupado por la salud de su congregación. Amén. Hay otro don con el que vamos a finalizar, es el don de maestro. El don de maestro es una persona, miren, es una persona interesante. El pastor debe tener este don también. El pastor siempre tiene que tenerlo, pero pueda que alguien tenga el don de enseñanza y no sea pastor, puede darse el caso. Pero el siguiente don es el don de maestro. ¿Quién es un maestro? Un maestro en la iglesia es aquel que puede explicar con claridad la palabra de Dios. Y no solo puede explicar con una claridad fenomenal la palabra de Dios, sino que también tiene la habilidad espiritual de esa palabra aplicarla al diario vivir de cada uno de los creyentes que están en su congregación. Porque de nada sirve pasar y comenzar a dar un sermón desde Génesis hasta Apocalipsis, trazar las Sagradas Escrituras con una elegancia, con una palabras elocuentes y hacer un armazón de un sermón, de un mensaje, pero si usted se va para su casa y yo me voy para mi casa y yo no sé ni siquiera qué fue lo que se habló, entonces de nada sirve. El que enseña debe tener la capacidad que Dios le ha dado de traducir ese sermón a la práctica, al diario vivir. A mí de qué me sirve, por ejemplo, una historia del Antiguo Testamento de Abraham, si no traigo esa historia al presente y cómo yo pueda aplicarla a mi diario vivir. Amén. ¿Quién es un maestro? Es aquel que puede trazar las Sagradas Escrituras y puede aplicar ese sermón al diario vivir que todos y cada uno de nosotros tenemos en este día. Porque la palabra tiene actualidad, no quedó desfasada, sino que tiene actualidad también para nuestra vida. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles son los 5 dones de ministerio que hay? Primero, profetas. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores. Y quinto, maestros. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, esos 5 ministerios deben estar activos en una iglesia. Una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia que impacte la comunidad, una iglesia donde hay gente que está siendo salva, una iglesia donde hay gente que está cambiando, una iglesia donde hay gente que está madurando, que está creciendo espiritualmente, una iglesia donde hay transformación de vidas. Deben haber estos 5 ministerios activos dentro de la iglesia. Si la iglesia no tiene estos 5 ministerios, es una iglesia que va a ir en decadencia y va a ir bajando en su impacto al mundo, porque necesita, porque el versículo, termino con esto, el versículo en Efesios 4:12, miren para qué son los dones del ministerio. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 dones de ministerio son para que nosotros crezcamos en conocimiento y madurez y sabiduría. De tal manera que si yo le digo a la hermana Aurora, vámonos a la fiesta de la satélite,
porque va a haber pachanga, porque va a haber licor, porque va a haber fiesta, porque la vamos a pasar bien. Si ella está crecida espiritualmente, ¿cómo me va a contestar? Que no. Entonces eso es una respuesta madura, porque el ministerio está funcionando dentro de la iglesia. Si yo le digo a Jaimito, Jaimito, tengo una cajilla de cigarrillos y yo necesito que la vayamos a fumar porque me la han mandado de Cuba, es el mejor cigarrillo, Fidel Castro me la acaba de mandar, es un cigarrillo de calidad, vamos a fumarlo. ¿Cómo me vas a contestar, Jaimito? ¿Por qué? Correcto. Porque no es correcto, es una persona madura. Para eso sirven los dones dentro de la iglesia, para tener creyentes maduros, Amén. para tener creyentes inteligentes. Amén. Si hay una mujer casada y viene un hombre y le está diciendo, qué hermosa eres, wow, eres una princesa, eres una mujer tremendamente hermosa, y quizás su esposo no la está enamorando, pero el otro sí la está enamorando, porque el otro sí la ve bonita, el esposo la ve fea, pero el otro sin vergüenza la ve bien bonita. Y si el hombre le está diciendo, mira qué hermosa, qué chulada de mujer, y ¿qué quiere que va a sentir la hermana? Cuando le diga, vamos, te invito a cenar, ¿qué le va a decir la hermana? No, soy casada, tengo mi matrimonio. Eso es gente con madurez. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia madura, una iglesia inteligente, una iglesia poderosa, una iglesia que no se intimide, una iglesia que no se deje vacilar, por usar esa palabra, una iglesia madura que no se deja vacilar. ¿Qué pasa si le digo a Isaac, Isaac, quieres dinero fácil? Anda, déjame este paquete allá, a aquella casa. Y yo te voy a dar $100, así te lo vas a ganar en un santiamén. ¿Qué me va a decir Isaac? Que no, porque en el dinero no está la felicidad, sino en la honradez. Entonces eso es lo que quiere el Señor, una iglesia madura, una iglesia que no se deje apantallar, una iglesia donde los dones estén sirviendo espiritualmente, gente despierta, gente chispa. El evangélico no es tonto, el evangélico no es aburrido, el evangélico no es la gente que no sirve para nada. El evangelio, la iglesia, es la gente más inteligente, es la gente más lista, es la gente que sabe hacer mejor su trabajo, es la gente que destaca. Los primeros lugares en la escuela tienen que ser los creyentes. Amén. Los primeros lugares en el trabajo, la gente que destaca en su mensualidad, la gente que hace mejor la limpieza, la gente que puede atender mejor al público, tienen que ser los creyentes. Eso es lo que hace el don, eso es lo que hacen los dones dentro de la iglesia. Pero ¿qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo así, maduros, tomando decisiones correctas, tomando decisiones basadas en la palabra de Dios? Pues eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor puso 5 dones de ministerio en la iglesia, para que la viven. Así literalmente, para que aviven a la gente a vivir con madurez, con integridad, con honradez, con inteligencia, para que destaquen en cada cosa que hagamos. Amén. En el Antiguo Testamento habían 3 hombres que fueron llevados a Babilonia, y allá fueron hallados, cuando fueron examinados, 10 veces mejor que todos los sabios de Babilonia. Entonces, yo quiero ver de ministro a Jaimito, yo quiero ver a Isaac de presidente de la junta directiva, de la DESCO, destacando, haciendo cosas para la gloria de Dios. Amén. Para que la gente diga, eso está funcionando porque creyentes lo están administrando. Esa empresa es la mejor porque creyentes son los empleados. Eso es lo que debe hacer los dones del ministerio, darle inteligencia. Así que miren, por eso es que el Señor le dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque ustedes se van a volver chismas, se van a volver poderosos, se van a volver agentes de cambio, gente que transforma la comunidad, gente que impacta, gente que
tiene algo que dar. Amén. Esa debe ser la iglesia. Entonces, el Señor no estaba pensando ni nada malo cuando dijo, no quiero que ignoren los dones espirituales, porque quiero que aviven la iglesia, quiero que aviven la comunidad. Así que miren, ¿hay apóstoles aquí? No lo sé. Si un día Dios llama a Isaac a las misiones. ¿Hay pastores aquí? No lo sé si de aquí una niña o un niño sale pastor. ¿Hay profetas? Claro que sí, exponen la palabra de Dios. ¿Hay maestros? Sí, hay maestros. Muchos de ustedes enseñan la palabra de Dios. ¿Hay evangelistas? Claro que sí hay evangelistas aquí. Entonces, a poner a funcionar el don que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierran sus ojos todos. Vamos a orar. Señor.